que tiene muchísimo contenido, que la vamos a ver por la ley directamente, que es la Ley de Evaluación de Políticas Públicas. ¿Todo el mundo la tiene, esa ley? Vale, esa ley hay que sacarla entera, no he hecho resumen porque es que no tiene desperdicio nada de ella. O sea, tiene 32 artículos y los 32 artículos hay que verlos y explicarlos porque son muy densos. De hecho, con esta ley sustituimos el tema 1 completo, o sea, el tema 1 que teníamos, que era plenamente doctrinal, lo vamos a sustituir. ¿Por qué? Pues porque ya veremos que parte de lo que ahí vimos en ese temario eran doctrinas de Subirás, de no sé quién, de no sé cuánto, pues obviamente teniendo ya papel BOE, no van a preguntar un concepto de políticas públicas, pues ya lo tenemos aquí en la ley, no van a preguntar un concepto doctrinal si ya lo tenemos en papel BOE. ¿Me explico? Y como eso, pues casi prácticamente el tema 1 completo y del tema 2 y 3 parte también. Con lo cual, y además, es que os digo más, lo que no esté actualizado con esta ley, pues entiendo que no van a preguntar, si preguntan de esos 3 temas, preguntarán algo de la ley nueva, ¿me explico? No de lo antiguo. Entonces, yo prácticamente con esta ley sustituiría la totalidad de los 3 temas, aunque me viera algo que no venga en esta ley, pero vamos, yo estoy convencido que de lo que pregunten va a ser de esta ley, ¿eh? Hay muchísimas cosas preguntables, muy novedosas y hay que vérsela. Vale, vamos a entrar a verla. ¿Alguna duda? Todo el mundo la tenéis, pero la tenéis, digo, impresa para tomar notas. Vamos a tomar muchas notas sobre la propia ley, con lo cual no conviene que la tengáis en ordenador ni nada de esto, porque si no, os iré diciendo hay que enumerar esto, hay que subrayar esto. Entonces, vale, pues para empezar, ahora voy a decir la estructura, pero si veis un poco del preámbulo, o si no tenéis el preámbulo no pasa nada, pero simplemente, porque me parece que puede ser preguntable, dice esta norma en el parágrafo 3 del preámbulo, nada, simplemente decir, si me preguntan, ¿esta norma por qué se ha dictado? Bueno, pues porque se enmarca en el PRTR, en concreto en su componente 11, llamado Modernización de las Administraciones Públicas. Con subrayar eso sería suficiente. Se enmarca en el PRTR en su componente 11. Bueno, y ya me voy al articulado. Vale. Y en el articulado, pues nada, es una ley cortita, lo que pasa que muy densa, y veréis que tenemos un título preliminar con disposiciones generales, conceptos, definiciones, ahí veremos. Después un título primero, que también va a ser más o menos genérico, llamado marco conceptual. El título segundo se llama práctica de la evaluación, es decir, ahí ya vamos a ver cómo se practica, cuál es el procedimiento para evaluar las políticas públicas. Me va a hablar de indicadores, me va a hablar del equipo evaluador, que va a ser el sujeto que va a evaluar las políticas. Me va a hablar en el capítulo 4 del proceso evaluador. Y luego el título tercero, que se llama marco institucional, con 2 partes. Una primera parte, planificación, cómo se va a planificar esto de la evaluación. Y luego, lo que siempre tienen las leyes al final, organitos, órganos que crea esta ley, ¿no? Organización institucional. Bueno, pues vamos a empezar por el artículo 1. Ya veréis que no voy a quitar ni un artículo. Algunos, si veis cómo tengo yo la ley, pues fijaos que la tengo subrayada prácticamente entera. Algunos artículos lo veremos más en profundidad, otros menos, pero no tiene desperdicio. O sea que, porque todo es, ya lo vais a ver, como todo es preguntable. Venga, pues empezamos por el artículo 1. ¿Os acordáis lo que era un sistema? Hablamos ya cuando veíamos políticas, Sistema Nacional de Empleo, Sistema Nacional de Salud, Sistema de Autonomía, Atención a la Dependencia. ¿Qué era un sistema?
dijimos que era un conjunto de normas, de recursos, de órganos, de sujetos que regulaban un ámbito concreto, ¿no? Bueno, pues aquí se crea un sistema, dice la ley. Esta ley tiene por objeto estructurar el sistema público de evaluación de políticas públicas. Por tanto, primera cosa que hace esta ley, crea y estructura el sistema público de evaluación de políticas públicas. Sistema público de evaluación. Y en el punto 2 subrayamos los dos pilares que tiene este sistema. Dice, a efectos de esta ley, el sistema público de evaluación está integrado por, lo enumeráis, 1, la organización institucional de la evaluación, los organitos, y 2, las medidas destinadas a la formalización y sistematización de las prácticas, es decir, las normas reguladoras del procedimiento de evaluación. Vale, y como es muy típico en las últimas leyes de los últimos años, antes en las antiguas leyes no, pero en las nuevas leyes, suele venir un articulito al principio con definiciones. Y aquí en el artículo 2, pues me definen cositas que son muy preguntables y que muchas cositas de aquí, o sea, que vimos en el tema 1 con doctrina, pues las podemos eliminar, ¿no? Si os acordáis, en el tema 1 de políticas públicas, se hablaba del proceso. ¿Cuáles eran las fases de la elaboración de las políticas públicas? Según, no me voy muy lejos, me voy simplemente al enunciado del tema. Dice 1, políticas públicas, 2 puntos, análisis, ejecución y evaluación. ¿Os acordáis que teníamos análisis? Y primero hacía un análisis de prospectiva, no sé qué, para ver qué problemas había, que decíamos ahí, incluso muchos definen que es crear un problema para luego solucionarlo. Luego, ejecutarlo, es decir, implementar la política pública. Y luego evaluarlo, ¿verdad? Pues que había perspectiva gerencial, perspectiva política. En fin, el político lo evaluaba pues viendo los votos que le daba. ¿Os acordáis de todo esto que vimos? Vale, todo eso nos olvidamos porque eso mismo lo vamos a ver ahora aquí ya recogido en papel BOE. Dice, concepto de política pública. Es el conjunto de actuaciones dirigidas a la satisfacción del interés general o a la solución de un problema o necesidad públicos en cualquiera de sus formas de despliegue en normas, pero lo que me interesa es lo que viene ahora, que por primera vez, bueno, ya había una especie de, en un Real Decreto, pero aquí se enumeran las instrumentos. ¿Os acordáis que dijimos las estrategias se desarrollan en planes, los planes en programas y los programas en medidas? Bueno, pues ahí los tenéis por orden. Estrategias, en primer lugar. Segundo, en planes. Tercero, en programas. Y en cuarto lugar, las medidas. Pues bueno, esto ya puede ser una pregunta de test. Te puede decir, ¿cuáles son los instrumentos de planificación? Ordénelos o responda según su orden. Y te dice, A, planes, programas, medidas y estrategias. B, programas, planes, estrategias y medidas. Bueno, pues que sepáis que el orden es este, ¿eh? Estrategias, de más genérico a más concreto, estrategias, planes, programas y medidas. 3, objeto de la evaluación. Bueno, pues te dice, ¿sí? Empezaría en normas, porque si la coma va después es normas, coma, estrategia, coma. Sí, lo que pasa es que las normas ya son normas. Si a mí me hablan de normas o instrumentos de planificación, pues ya meteríamos las normas. Pero si a mí me hablan solo de instrumentos de planificación sin hablarme de normas, acá aquí te dice que se regulan las políticas públicas en normas, estrategias, pero digamos por un lado está normativa, que es vinculante, y luego lo otro, que ya serían instrumentos. Sí, lo he pillado. De hecho, Vale, lo vamos a volver a ver aquí, pero llamándolos realmente como instrumentos. Más adelante viene, aquí, en el título tercero, marco institucional, planificación. Y aquí me va a hablar en la planificación de los instrumentos de planificación, estrategias. ¿Vale? Entonces, sí que llevas razón en tanto que si a mí me dicen, pues, ¿qué regula las políticas públicas? Bueno, pues la regulación ya son las normas, en primer lugar, si las hay, y luego estrategias, planes.
Pero ¿me explico, José Manuel? ¿Me hago Sí, 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 entender? sí. Eso Vale, como has dicho, venga, lo de ordenarla, digo, lo había puesto y digo, joder, no cuadra, pero vale, ya lo he entendido. vale. Bueno, objeto de evaluación, esto me importa un pelín menos, se considera a la intervención sobre la que se realiza el proceso de evaluación y que podrá ser una política pública o cualquier dimensión. Bueno, te viene a decir que la evaluación puede ser sobre una política pública en total o una parte de esa política pública. 3, metodología de evaluación. Bueno, cuando hablamos de una política pública, sabemos, todo el mundo tenemos claro que es una política pública. Sí, ¿no? Vale. Eh, vale, pues te dicen metodología. ¿Y cómo creéis que se va o qué método se va a seguir en esta ley? Dice, es el conjunto coherente de técnicas, esto es lo que regula precisamente esta ley, las técnicas, instrumentos y herramientas, ojo, con lo que viene aquí, cuantitativas y cualitativas, si hay aquí algún economista, los economistas dicen que todo se tiene que poder medir, lo que no es medible no existe, ¿no? Bueno, pues aquí te dice introducir técnicas que puedan eh, medirse, es decir, tanto cuantitativa como cualitativamente, para poder ser comparado, que se sigan en el proceso de evaluación. Bueno, enfoque de la evaluación. ¿Os acordáis que esta también lo vimos si teníamos enfoque gerencial, enfoque político, enfoque, bueno, pues en función del enfoque, bueno, pues aquí te dice que el enfoque es la orientación del proceso que adopte el equipo evaluador. Bueno, aquí ya nos da una pista de quién va a hacer la evaluación. Y aquí, pues me menciona que va a ser un equipo evaluador, que ahora veremos cómo está regulado. Por tanto, el enfoque va a ser el prisma, la orientación que le dé el equipo evaluador a esa evaluación, en función del marco teórico y la metodología. Vale. ¿Cómo creéis que se va a encargar a ese equipo evaluador que haga la evaluación? Pues con lo que viene en el punto 5. Encargo de la evaluación. Y dice, es la acción de encomendar. Bueno, ahí aunque ponga encomendar, no es una encomienda de gestión, ¿eh? Ahí han utilizado el verbo no como terminología jurídica, sino como verbo, podría decir perfectamente, es la acción de encargar. Bueno, que tampoco sería un encargo a medio propio, pero vamos, no sé, un sinónimo. Encomendar la realización de una evaluación a un equipo evaluador. ¿Por parte de quién? Por parte del órgano responsable de la evaluación de esa política. ¿Quién creéis que va a ser el órgano responsable de la evaluación? O sea, el órgano que tiene que es responsable de esa política pública, ¿no? El que haya hecho la política pública. Lo vemos, imaginaos, una política pública. El quinto plan, ¿os acordáis que vimos quinto plan director de la política exterior? Por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso es una política pública y eso deberá ser medido. Pues si es el Ministerio de Exteriores o la Secretaría de Estado, no sé quién es encargado de implementar esa política pública, pues ese órgano tendrá que ser el que se lo encargue a un equipo evaluador para que ese equipo evaluador, ya intuimos que ese equipo evaluador va a tener que ser externo al órgano que lo encarga, porque claro, si yo me evalúo a mí mismo, yo me voy a hacer las evaluaciones siempre estupendamente, ¿verdad? Yo lo he hecho todo estupendo, entonces eh, no tendrá que ser nadie externo a la administración, pero sí al menos externo al órgano que implementa la política, ¿vale? Para que haya cierta objetividad. Y luego en el 6 y el 7, pues como estamos diciendo que todo tiene que ser medible, mensurable, ahora veremos cómo se hace, pues se va a plasmar en datos e indicadores. Dice 6, dato es la representación de una variable, cualitativa o cuantitativa, que permita el conocimiento exacto de un hecho, e indicador es un dato o información individual o agrupada que permita medir el progreso de esa política. ¿Vale? Bueno, vamos con el artículo 3. Y el punto 1 es muy importante y preguntable, ¿eh? Dice el artículo 3. Ámbito de aplicación. ¿A quién se aplica? Las disposiciones de esta ley se aplican a la evaluación de políticas públicas desarrolladas por la AGE
y sus organismos públicos, vinculados o dependientes. Pregunta de examen. Según esto, esta ley se aplica a las políticas públicas de la CNMC. A ver, aclaraos, que unos decís que sí, otros que no. ¿Qué creéis? Hombre, la CNMC es una autoridad administrativa independiente, por lo tanto Luego, no es organismo público, así que no pues aplica. exactamente, no se le aplica. ¿Vale? No se aplica a autoridades administrativas independientes, no se aplica a consorcios. ¿Por qué? Porque solo se aplica a organismos públicos y organismos públicos, ¿cuáles son? Organismos autónomos, EPEs y agencias. Todo lo que no sea esto estará excluido de esta ley, ¿vale? Esto es muy preguntable. Vale, los puntos 2, 3, 4 y 5 los podéis poner exclusiones. Si ya me ha dicho en el punto 1 el ámbito de aplicación positivo, a quién se le aplica, ahora me va a decir el ámbito de aplicación negativo, es decir, a quién no se le aplica. Y en el 2 me dice, a ver, ¿a quién crees que no? ¿Qué me va a decir aquí? Pues, por ejemplo, en el 2 me dice la fiscalización que se somete al Tribunal de Cuentas. A ver, no es que lo que es el punto, o sea, el punto de vista económico de una política pública no se evalúe, sino que es que ya se evalúa por un órgano especializado, que es el Tribunal de Cuentas. El punto 3 me dice una evaluación ex post de la que hagan la AIREF. La AIREF, ¿qué hace? Evalúa que se cumpla con el 135 de la Constitución y, por tanto, no es que no se evalúe este aspecto, sino que se evalúa por un órgano que ya existe. Esto no lo va a hacer un equipo evaluador de esta ley, lo hará la AIREF. 3/4 de lo mismo con el punto 4. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley todas aquellas actuaciones de auditoría, control de eficacia, supervisión continua, control interno. ¿Eso quién lo hace? Como regla general, ¿quién lo hace? La IGAE. ¿Y por qué no me dice directamente la IGAE? Porque todo lo hace la IGAE en la AGE. Aquí sería la IGAE o equivalentes, porque hay ministerios que no tienen IGAE, por ejemplo. El Ministerio de Defensa tiene sus propios interventores especiales. La Seguridad Social tiene sus propios interventores generales, no es la IGAE. Entonces pones ahí IGAE o equivalentes, como se quieran llamar. Entonces, para todos estos, dice la presente ley tendrá carácter supletorio respecto de aquellos aspectos de la actividad de evaluación no previstos en la normativa específica. Bueno, se ha entendido, ¿no? El artículo 3, lo que es el ámbito de exclusión, o sea, el ámbito de aplicación negativo y positivo. Vale. El 4 me importa un pelín menos, pero bueno, objetivos finales. Bueno, pues objetivos finales, si uno se lo piensa y se lo inventa, es de estas cosas que uno seguro que acierta la mitad de ellas o más. Pues ¿para qué será la evaluación? Pues para optimizar la toma de decisiones, claro, para que en el futuro, con esas conclusiones de lo que hemos hecho bien y hemos hecho mal, pues lo tengamos en cuenta para futuras, ¿vale? Optimizar el proceso de toma de decisiones. B, mejorar la planificación. C, impulsar la innovación. D, colaborar, permitir, esto va a ser de ¿vale? Lo más obvio, ¿verdad? Permitir, con sistemas de recogida, información de lo que se hace bien y se hace mal. Y contribuir a la mejora de la situación de los retos de la sociedad y del real desarrollo sostenible. Bueno, pues al fin y al cabo mejorar la sociedad, pues haciendo unas mejores políticas públicas. Bueno, no me importa en exceso porque hay bastante más cosas preguntables que esto. Vamos con el marco conceptual, título primero. Y el título primero solo tiene, como veis, 3 artículos. Y yo los he renombrado, si queréis renombrarlo ahí al ladito, más simplificado todavía que el título. En el 5 lo he llamado formulación de políticas públicas, porque el 5 te habla de elementos de la formulación para formular políticas públicas. El artículo 6 lo he llamado diseño de políticas públicas y el artículo 7 lo he llamado criterios de formulación de políticas públicas. Bueno, ¿qué me dice el artículo 5?
Bueno, pues que cuando vaya, os acordáis de las 3 fases de las políticas públicas. Esto sería en la primera fase del todo, ¿vale? En la primera fase. Bueno, pues te dice, cuando se vaya a formular una política pública, se deberá, y yo lo enumeraría, ¿vale? 5 cositas, 5 elementos los vamos a llamar, ¿vale? Elementos de formulación, y te dice, las políticas deberán, 1, ya sabéis, enumerarlo porque siempre es más fácil recordar las cosas o estudiar las cosas enumeradas que no todo mezclado, ¿no? Entonces, 1, estar sólidamente formuladas en sus aspectos técnicos, pues estar bien formuladas técnicamente. B, basadas en evidencias, es decir, que cuando yo vaya a formar una política pública, pues si hay experiencias previas, pues formularla en evidencias, ¿no? No en elucubraciones. 3, deberán respetar necesidades y desafíos de la sociedad. 4, identificar su valor público a partir de criterios. Y 5, definir una métrica, lo que os dije antes, métrica, medible, definir una métrica que permita la evaluación. Bueno, pues eso, ¿cómo se va a hacer? Técnicamente hablando, pues te dicen el 6. Aspectos técnicos para poder medir correctamente del diseño de las políticas. Bueno, y aquí muchas cosas pues pueden ser identificación y definición. ¿Os acordáis que esto es lo que vimos en teoría? Identificación y definición de un problema. Bueno, pues esto coincide. B, elementos. Bueno, esto es totalmente, está muy de moda. La letra B que voy a decir, ¿vale? Dice, elementos colaborativos en el diseño e implementación. Y tenemos aquí palabritas muy de participación, ¿no? Ciudadana. Co-creación, construcción con la ciudadanía, partenariados o coparticipación. Esto va a tener un nombre, si queréis ponerlo ya, que va a venir más adelante definido. Esto se va a llamar principio, la letra B, principio de inclusión. Es decir, incluir en el diseño de las políticas públicas, incluir a los afectados. Ya se viene haciendo, ¿verdad? En algunos ámbitos. Decirme alguna manifestación parecida a esta, donde se dé cauces de participación ciudadana. En la creación de normas, por ejemplo. Muy bien, en la creación de normas, por ejemplo, en el Better Regulation, todo aquello que se regula en el título 6º de la Ley 39, la consulta pública previa, el trámite de audiencia en la elaboración de reglamentos. ¿Os acordáis, verdad? Del que viene regulado en el artículo 26. Bueno, pues aquí igual. Y yo me quedaría con estas palabritas, ¿vale? Por si en una pregunta corta, pues me dijeran aspectos novedosos de cómo diseñar las políticas públicas. Bueno, pues yo mencionaría esto, ¿no? Que hay que tener en cuenta, pues, elementos colaborativos, co-creación, construcción con la ciudadanía, partenariados y coparticipación. Bueno, la letra C, ¿a qué se refiere con la letra C? Gobernanza de los datos. Bueno, pues con algo también muy de moda, al Big Data, al Smart Data, todo esto, ¿verdad? Es decir, a la gobernanza de los datos. La letra D, pues se refiere a lo que ya vengo diciendo, métricas en su diseño e implementación, es decir, intentar hacer todo medible. La letra E es algo que también cada vez se están introduciendo más cositas, ¿verdad? Impactos de esa política. ¿Os acordáis que en la MAIN se incluía informe de impacto de género, informe de impacto de cambio climático, informe de impacto de la infancia, de la adolescencia? Bueno, pues aquí te dice ámbitos en los que debe medirse ese impacto y te dice impactos sociales, ambientales, de cambio climático, de género, todo esto ya los conocemos. Pero hay dos que me parecen muy novedosos y que por tanto tenéis que subrayarlos. De reto demográfico, eso es totalmente nuevo, y de transformación digital. Bueno, de reto demográfico, ¿por qué? ¿Qué es el reto demográfico?
¿A qué hace alusión? A las pensiones, ¿no? ¿Tenemos por delante un reto demográfico en España? Pues sí. Sí, y además, ¿en qué va a afectar? En muchas cosas. Una de ellas, creo que lo habéis dicho por ahí, a las pensiones, no solo, pero a las pensiones. También aquello de la España vacía, la España vaciada. Es decir, que hay sitios donde pues se está produciendo una despoblación, se van a ciudades grandes y se queda cada vez más vacío. Bueno, pues todo esto tiene que ver con el reto demográfico y luego pues algo muy también en nuestras vidas, que es la transformación digital. Ambas dos cosas son de los aspectos más nuevos y que convendría mencionarlas en caso de hablar de esto. Bueno, luego la F, grado de innovación que implica, que hay de novedoso, y otros que se puedan formular. Bueno, y el 7 me importa un poquito menos, dice criterios para valorar de valor público. Esto es distinto de los técnicos, pero veréis que son muy parecidos, ¿no? Pues coherencia, pertinencia, eficacia, eficiencia, pero lo que me interesa es la letra J, que tiene relación con el reto demográfico. Prevención de la despoblación. ¿Vale? Prevención de la despoblación. ¿Es lo mismo la España vacía que la España vaciada? ¿Qué diferencia hay entre la España vacía y la España vaciada? Hay zonas que pertenecen a una y zonas que pertenecen a otra. ¿Qué es la España vacía y la España vaciada? La vacía es en la que nunca hubo gente y la vaciada es aquella en la que las políticas del gobierno y tal hicieron que emigrasen a otros lados. Muy bien, Marcos. Pues efectivamente, ¿no? Se considera España vacía la que siempre ha estado vacía ahora y antes, y la España vaciada es la que está vacía ahora, pero que antes no lo estaba. Me explico, que se ha ido vaciando por por medidas del gobierno, por lo que fuese. Entonces, hay zonas donde, pues en su día eran ciudades medianas y que hoy son ciudades a extinguir, pueblecitos a extinguir, porque la gente se va a grandes núcleos de población y demás. Y hay otras zonas que nunca pues, han estado medianamente pobladas. Bueno, esto es un poco para que, desde el punto de vista sociopolítico, pues conozcáis esto, ¿no? Del reto demográfico, prevención de la despoblación y demás, que manejéis conceptos. Bueno, pues vamos a ver ahora el punto de vista práctico, cómo se pone en práctica, cómo entramos ya en el procedimiento de la evaluación. Título segundo, práctica de la evaluación. Y empezamos en el capítulo primero, concepto, por tanto, cuidado con los conceptos y modalidades. Bueno, y en el 8.1 viene el concepto de evaluación. A ver, no hace falta que lo sepáis literalmente, pero que sí, si a mí me preguntan, que yo con mis palabras lo pueda explicar. ¿Vale? Entonces, ¿qué ideas fuerza tendría que coger de aquí de este concepto para luego decirlo con mis palabras y que incluya? Dice, la evaluación de una política pública a efecto de esta ley es el proceso sistemático y razonado, por tanto, podemos decir con método, con un sistema, no anárquico, no como me vengan ganas, sino con una metodología, con un sistema, esto tendríamos que decirlo, sistemático y razonado. Esto es importantísimo que viene ahora. De generación de conocimiento. ¿Para qué quiero evaluar yo algo? Para obtener información, para obtener un conocimiento, que ese conocimiento me sirva para algo luego, para mejorar las futuras políticas públicas, para mejorar cómo hago las cosas. Por tanto, dos cosas aquí ya importantes. Método y generar conocimiento o información. ¿A partir de qué? Pues de la recopilación, análisis e interpretación de la información, encaminada a la comprensión de una política para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias. Bueno, pues esto lo podéis decir como queráis, pero sí que tenéis que decir pues, que supone un método que debe incluir, pues, podemos decir, formas objetivas de medición para conseguir una información a raíz de unos datos y de una serie de información, pues adquirir un conocimiento para mejorar cómo se elaboran las políticas públicas. Eso sería pues, un concepto válido, ¿vale? Si veis en el punto 2 los principios que rige esa evaluación,
Dice, debe ser independiente, lo que os dije antes. Claro, si me evalúo yo a mí mismo, pues obviamente me voy a evaluar mal. Bien, por tanto, debe ser independiente, que el que evalúa no dependa del que está realizando la política pública. Objetiva, es decir, que no sea, intentar reducir la subjetividad lo máximo posible, es decir, introducir métricas objetivas, que no, que si te evalúa a uno le parece muy bien y si te evalúa a otro, pues le parece regular. Pues. Y otro principio que hemos dicho, participativa, como hemos dicho que se llama esto, principio de inclusión. ¿Veis? Entonces, yo en esa definición, pues tendríamos que decir estas tres cositas, ¿no? Esta evaluación, según la ley, pues debe ser independiente, objetiva, introduciendo pues eso, técnicas objetivas, y participativa o inclusiva o como lo queráis llamar. Y luego además, dice, se fomentará la adopción de un enfoque integral. ¿Integral qué quiere decir? Pues que se deberá evaluar todo, no solo una parte de la política, sino todo, ¿no? Esto también tiene un nombre y van a ser los dos principios que luego vamos a ver. Principio integral. Luego vamos a ver el principio de inclusión o inclusivo y el principio integral que vienen un poquito, bueno, en el siguiente artículo. Bueno, el punto 3 es un poco reiterativo, pero para que veáis que vuelve a hacer, es importante porque vuelve a hacer alusión a esto, dice el 3, la evaluación tendrá y dice, con carácter general, atenderá a 1, una perspectiva de género, 2, equilibrio intergeneracional, 3, reto demográfico y cohesión territorial, 4, transformación digital y 5, sostenibilidad social y medioambiental. Bueno, para que os vayan sonando estas cositas. Veis que se repiten algunas, ¿verdad? Transformación digital se repite, reto demográfico se repite. Bueno, dice, en cada proyecto de evaluación deberá destinarse una partida económica, esto es importante, una partida económica a tal fin. El encargo de evaluación especificará esta cuantía. Y yo os pregunto, ¿por qué creéis que el encargo de evaluación debe cuantificar ya el presupuesto? O sea, el encargo que se haga al equipo evaluador, debe decir ya qué presupuesto hay para esa evaluación. ¿Por qué? ¿Puede ser una auditoría externa? Es que, a ver, auditoría externa. Bueno, es como una auditoría externa, pero externa al órgano que la encarga. Pero ¿por qué? Quizás nos falte un poco de información, pero luego os voy a decir, luego vamos a ver, que la ley no te dice que tenemos que crear órganos que sean equipo evaluador, sino a órganos que ya existan, se les va a encomendar esa labor de convertirse en equipo evaluador, puntualmente para cada cosa. ¿Lo vemos? ¿Se ve un poco conceptualmente? Vale. ¿Por qué, si ya existe un órgano que tiene su propio presupuesto y demás, pues yo le tengo que encargar algo y decirle el presupuesto que tiene para ello? A ver, esto en otra clase, cuando vimos esto, me preguntaron una pregunta muy interesante. Me preguntó alguien, ¿y por qué si un órgano que ya tiene su presupuesto y le encargan hacer algo, le tienen que poner el presupuesto en el encargo de evaluación? Me preguntaron esto, que es una pregunta muy pertinente. ¿Y por qué? Os lo pregunto yo a vosotros. Yo diría que para luego poder evaluar que se ha gastado lo que se tenía que gastar, ¿no? O sea, lo que se había planificado. A ver, la pregunta no sé si te estoy, pero la pregunta que me hizo el chico este me dice, ¿por qué si yo se le encargo, o sea, si el órgano A va a implementar una política pública y tienen que encargárselo a un órgano evaluador, que es el órgano B, que imaginaos que es la subdirección general de no sé cuántito, y ya tiene un presupuesto X.
¿Por qué yo en el encargo le tengo que decir que te doy I de presupuesto para esa evaluación? Cuando ya tiene un presupuesto ese órgano. Pero el presupuesto X estará destinado a varias cosas. Muy bien, No solo... exactamente, porque el presupuesto de X está destinado a las funciones ordinarias que tiene la subdirección general dentro de su ámbito. Si yo le añado funciones supletorias, las tendré que financiar. O sea, no voy a pretender que un órgano con su propio presupuesto financie una... Me explico, porque X ya está calculado para las funciones que tiene encomendada ese órgano. Si yo le añado a las que tiene otra más, pues esa hay que financiarla. De ahí que el encargo necesariamente deba indicar la partida presupuestaria para esa evaluación. ¿Vale? Porque no lo puede sufragar un órgano con su propio presupuesto. ¿Vale? ¿Se comprende esto? Vale. 9. Modalidades o tipos de evaluación. Vamos a ver algunas modalidades, como por ejemplo la primera, dice según su contenido. ¿Vale? Está la 9.1 con las letras A, B y C, las podemos llamar tipos o modalidades de evaluación por su contenido. Y tenemos evaluación de diseño, evaluación de implementación y evaluación de resultados. Pregunta de examen. ¿En cuál de estos tres tipos de evaluación podríamos entrar o ser evaluados los funcionarios de GACE? Por poner un ejemplo. ¿En la de diseño, implementación, resultados o impactos? Implementación, ¿no? En la de implementación. Muy bien. ¿Por qué? Porque es la fase de ejecutar una... Nosotros no participamos en el diseño, eso lo harán los políticos o los altos cargos, ¿vale? La de resultados, la C, eso lo hará el equipo evaluador. ¿Y nosotros en qué participamos? En la implementación de políticas públicas, de donde estamos nosotros, ¿no? En la ejecución de políticas públicas. Vale, si veis el punto 2 y el punto 3 es lo que os dije antes del principio integral y el principio inclusivo, dice el punto 2. Las evaluaciones adoptarán un enfoque integral. Ponéis ahí, por favor, al lado, principio integral o enfoque integral. Y en el punto 3 ponéis también al lado, enfoque inclusivo o principio inclusivo. Dice el 3. Sin perjuicio de la modalidad de evaluación, se favorecerán instrumentos que garanticen la participación de los agentes implicados. ¿Os acordáis las palabras que decía antes? Co-creación, partenariado, coparticipación. De los sectores de la ciudadanía afectados. Preferentemente se promoverá un enfoque inclusivo. Ahí tenemos el nombre del principio inclusivo, que corrija inequidades sociales. Bueno, pues veis que ya vais teniendo elementos para poder, si en una pregunta corta me preguntas de esto, pues ya tenéis conceptitos para ir metiendo, ¿verdad? Habría que decir, pues, el principio integral, el principio inclusivo, todo este tipo de cositas que vamos viendo. Otra modalidad del artículo 10 va a ser la modalidad según su fase temporal. Y tenemos 3, esto me parece muy preguntable. Ahora os diré qué me parece muy preguntable. Dice, habrá una evaluación ex ante, una evaluación intermedia y una evaluación ex post. Yo creo que está claro, ¿no? Esto no tiene antes de, durante la política y después de la política. Pero ojo con lo que dice esto. El punto 2 es lo que me parece muy importante. Se fijará la realización de evaluaciones intermedias en políticas públicas de duración de 4 años o más de vigencia. Luego, fijaos, la ex ante y ex post siempre hay que hacerla. Y la intermedia no siempre, solo en aquellas políticas que vayan a durar 4 años o más. Pues esto ya me parece súper preguntable en un test, pero súper. Que te digan, ¿qué evaluaciones temporales hay que hacer? ¿Siempre hay que hacer ex ante, intermedia, ex post? Pues siempre no. Siempre ex ante y ex post. E intermedia si la política pública es igual o superior a 4 años. Vale, vamos con el artículo 11.
Vale. El artículo 11 te dice análisis previo de la evaluabilidad. Vale. Cuento el what about y ahora vemos cómo dice esto. Esto que viene aquí que se llama informe de evaluabilidad, que es todo el punto 1, ¿no? Si queréis ponerlo ahí al lado, en qué consiste el informe de evaluabilidad. Bueno, te dice, cuando estemos diseñando una política pública, ya tenemos que, en la fase de diseño, meter el sistema por el que luego voy a evaluar esa política. Y esa previsión de cómo voy a evaluar se llama informe de evaluabilidad. ¿Me explico? Cuando yo hago una política pública, ya tengo que decir qué es lo que se va a evaluar. Yo, no el equipo evaluador. El que diseña la política, lo que va a evaluar después el equipo evaluador, yo ya tengo que decir todos sus aspectos evaluables. Fijaos cómo lo dice. Bueno, aquí tengo que decir que no me gusta nada cómo está esto redactado. Esto se nota que lo han hecho dos personas distintas. O el que lo redactaba se fue un viernes y ya se olvidó de lo que estaba haciendo el lunes. Porque si veis, o sea, si empezamos muy bien en el artículo 2, que me hablas de estrategias, planes, programas y medidas, ahora aquí me vienes con otras cosas distintas y me dices, en los anteproyectos, los programas o planes estratégicos, ¿y qué es un plan estratégico? ¿Dónde me has mencionado tu plan estratégico? Me has hablado de planes y me has hablado de estrategias. Pero plan estratégico, ¿qué es? ¿Lo vemos? Que me viene ahora con una cosa distinta. Bueno, pues estas cosas no me gustan porque si estamos definiendo las cositas, pues vamos a definirlas bien. Y todo tipo de documento de planificación estratégica, resumiendo. Menos mal que esto se soluciona bien, porque resumimos. En cualquier instrumento de planificación normativa o de planificación, se deberá incorporar, antes de ser aprobado, un documento técnico de evaluabilidad denominado informe de evaluabilidad. ¿Lo veis? Informe de evaluabilidad. Bueno, pues si hay que definir esto, pues decimos es el documento técnico para evaluar una política que debe ser aprobado antes de aprobar esa política. Dice, con el fin de verificar la calidad, la precisión, el diagnóstico, la viabilidad, pues todo lo que luego debe ser medido, pues debe ya venir en un informe de evaluabilidad. Si queréis poner en el punto 2, yo lo he llamado al punto 2, contenido mínimo del informe de evaluabilidad. Y son 3 cositas lo que tiene que contener. A, calidad de la planificación. Debe contemplar la calidad de la planificación. B, la comprobación de la existencia de un sistema de información, seguimiento y evaluación. Y C, los organitos que luego van a evaluar. Dice, la gobernanza de la política objeto de evaluación. Bueno, los puntos 3, 4, me importa un poco menos, son reiterativos o son cositas, pero sí me importa el punto 8, que nos hace aquí un spoiler, sin habernos definido todavía nada, pero nos hace aquí spoiler, ¿por qué? Porque nos dice, las unidades de coordinación de evaluación de políticas públicas, ¿y eso qué es? Eso no lo hemos visto. Ahora veremos que se crean más adelante, pero eso es nuevo, ¿no? Nosotros conocemos unidades de igualdad, unidades de transparencia, las UITs, ¿os acordáis? Por cada ministerio. Pues aquí intuimos que más adelante se van a crear estas unidades, las vamos a llamar las UCE, ¿vale? UCE. UCE. Que no sé si se van a llamar así, sus siglas, pero para que os acordéis, UCE son unidades de coordinación y evaluación. No las pongáis luego así en el examen, por supuesto. Y otro spoiler, e informarán a la Agencia Estatal de Evaluación. Bueno, y esta agencia es nueva, también nos sale nueva aquí, no la conocíamos. Pues otro organito que se va a tener que crear por esta ley. Y el punto 9 sí me interesa porque el punto 9 dice, esta agencia elaborará la metodología y el modelo de informe de evaluabilidad. Es como, y aquí me lo dijo una alumna muy bien visto, es como si
este informe, este modelo, mejor dicho, de informe de evaluabilidad fuese el pliego de cláusulas administrativas generales y luego el informe de evaluabilidad de cada política, como si fuese el PCAP, el pliego de cláusulas administrativas particulares. ¿Os acordáis que en contratos podía haber un modelo genérico que era el pliego de cláusulas administrativas generales? Y luego en cada contrato tenía que haber el pliego de cláusulas administrativas particulares. Bueno, pues esto es similar, ¿no? Tiene que haber un modelo. Tiene que haber un modelo genérico de informe de evaluabilidad y luego en cada política pública, el órgano que vaya a hacer esa política pública tiene que hacer en concreto un informe de evaluabilidad, siguiendo el modelo. Y aquí si me preguntan, ¿quién hace el informe de evaluabilidad? Pues la agencia estatal. Y el informe, perdón, ¿quién hace el modelo de informe? La agencia. Y el informe de evaluabilidad, el órgano que diseña la política pública. Bueno, indicadores de seguimiento y evaluación. Y en el 12 me dice, indicadores para el seguimiento. Bueno, y en el punto 2, pues hay 3 tipos de indicadores, no me parecen de lo más, porque hay algo más importante que viene ahora, pero indicadores de realización, bueno, de resultados y de impacto. Pero me interesa el 4, dice, la agencia estatal de evaluación elaborará metodologías para facilitar la elaboración y selección de indicadores. Bueno, y esos indicadores a los que se refiere aquí, si queréis poner una flechita, se refiere al artículo 14 que le vamos a llamar los SIC. Le vamos a llamar así, esto me lo estoy inventando yo, porque no sé cómo se llamarán luego. Pero ¿por qué me invento esta palabreja? Para que luego os acordéis que son 3 palabras. Sistema de indicadores comunes. Además, no sé si sabéis que con Nuria ya existe el SIC 3, Sistema de Información Contable. Por tanto, pero os lo digo esto porque para que luego pues asociéis esta palabreja rara a sistema de indicadores comunes. Bueno, antes de eso, el 13, nada, muy poquito. Las políticas públicas contendrán indicadores para la evaluación ex ante y la agencia establecerá, como veis todo el rato es la agencia. Bueno, el 13 casi que no me importa nada. Me voy a algo que me parece muy, muy, muy importante, que es el 14. Dice, se crea el SIC, el Sistema de Indicadores Comunes, con la finalidad de contribuir a la gestión eficaz y eficiente, el seguimiento, patatín y patatán. Este sistema, en el 2, comprende indicadores comunes y mecanismos de acceso. Pero lo que me interesa, en el 3, dice, y a esto lo vamos a llamar SISE. Dice, las políticas públicas deberán incorporar a sus sistemas de información, seguimiento y evaluación, un SIC. Es decir, hay que incorporar indicadores comunes. Bueno, pues esto ya lo veo muy preguntable. ¿Dónde hay que incorporar el sistema de indicadores comunes que establece la agencia? Pues en cada política pública llevará un SISE, un sistema de información y seguimiento y evaluación, y en este SISE se deben incorporar indicadores comunes. Y además me dice en este mismo punto, infine, en el punto 3 infine, dice, en todo caso, estos criterios deberán ser públicos. Vale, porque van a ser las normas, las reglas para evaluar esa política. Es como el PCAP, ¿no? Si el PCAP y el PPTP son las normas y las reglas que regulan el proceso de adjudicación de un contrato, pues aquí lo que rige las normas o las reglas de evaluar una política, pues deben estar previamente establecidas y ser públicas. Y además incorporar indicadores genéricos que haya aprobado la agencia.
Esto de la agencia lo dice en el 4. La agencia estatal será la responsable. Bueno, esto de la agencia, hago un pequeño paréntesis. ¿Vale? Hago un pequeño paréntesis. Más que nada para que tengáis en cuenta esto que os digo. No tampoco creo que lo pregunten, pero esta no es la primera agencia estatal de evaluación que existe. Ya existió, que se llamaba la EVAL, esta no sé cómo se llamará, se llamaba así oficialmente, era la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, que nació en el año 2007, fue la primera agencia que se creó con la ley de agencias, llamada Ley Jordi Sevilla. Se demostró que esta agencia fue un fiasco y el modelo de agencias también. Y por eso la ley de agencias se derogó, ¿os acordáis?, con la ley 40 en diferido, pero que luego finalmente el año pasado se volvió a introducir en la ley 40 el articulado de esa antigua ley. Por tanto, ahora se ha vuelto a crear una agencia, yo imagino que no será imagen y semejanza de la anterior, porque si la anterior fue una porquería, pues hombre, lo normal es no imitar lo que ha salido mal, pero que no es la primera agencia que existe, ¿vale? Entonces, que sepáis que ya ha existido una agencia y con el mismo nombre, exactamente el mismo. Existió, si no recuerdo mal, desde el año 2007 hasta el año 2015 y luego desapareció. Bueno, pues ahora se ha vuelto a crear. Se ha vuelto a crear. La ley la crea. Ahora veremos cuándo deben estar aprobados sus estatutos, en qué plazo y demás, pero todavía no está creada. Bueno, esto es como anécdota para que sepáis que ya existió algo similar, o por lo menos en el nombre exactamente igual. Bueno, pues me dice, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas será la responsable del diseño, puesta en marcha, gestión y seguimiento del SIC, del Sistema Común de Indicadores. Ese que debe incluirse, ¿dónde? En los SISE, en los sistemas de información, seguimiento y evaluación. Y además me dice que estos SIC, estos indicadores comunes, en el punto 5 me dice, el sistema de indicadores se alojará en una base de datos a la que se incorporarán indicadores sectoriales. ¿Vale? De indicadores sectoriales no me dice nada más, pero por las pistas que me da la ley, vamos a tener un sistema de indicador común y luego un sistema de indicador sectorial, pero ya no me vuelvo a decir nada más en la ley. ¿Vale? Por tanto, es una deducción que hacemos. Lo que sí me habla es de los SIC. Bueno, pues vamos a ver ahora el sujeto que tiene que hacer esa evaluación, que va a ser el equipo evaluador. De aquí bastantes preguntitas pueden. Bueno, yo os pregunto, ¿vosotros creéis que esta evaluación se podrá hacer de forma externa a la administración por empresas privadas? No lo sabemos. De entrada, con la poca información que tenemos, pero yo sí leo el artículo 15.1, tampoco me lo va a dejar muy claro, porque es que está tan mal redactado. Luego os voy a dar yo ahora la respuesta. Pero porque se deduce de lo que viene después, me explico, no porque el 15.1 me lo diga. Si yo os pregunto si una empresa privada puede hacer evaluaciones, pues yo creo que leyendo el 15 seguimos con la misma duda. A efectos de esta ley, tendrá la consideración de equipo evaluador el órgano o unidad administrativa, persona física o jurídica, que recibe el encargo de evaluación. ¿Qué interpretáis de aquí? Puede haber, se puede externalizar esto y que sean empresas privadas las que hagan de equipo evaluador. Sí, ¿no? Yo la Marco, verdad, sí. yo es que al leer la palabra unidad administrativa ya lo relaciono con la administración y entiendo que se queda todo dentro de la administración. Vale, ahora digo yo cómo interpreto este párrafo, pero no hay, a ver, yo por la experiencia que tengo en las otras clases, no está habiendo unanimidad de interpretación de este artículo.
¿vale? Yo os digo cómo lo voy a interpretar yo, pero, por ejemplo, Marcos lo interpreta que sí. ¿Por qué? Por lo de persona jurídica. Vale, o porque física. dice el órgano unidad administrativa, coma, persona física o jurídica, pero no me dice si pública o privada. No me especifica. Entonces, o sea, tú entiendes que son, que te dice órgano administrativo o unidad administrativa, coma, o persona física o persona jurídica. Sí, sí, claro, yo lo separo. O Vale. sea, luego no sé qué es, pero ¿Alguien lo entiende que persona física o jurídica se está refiriendo al órgano o unidad administrativa, que puede ser en forma de persona física o persona jurídica? Yo lo entiendo así. Es decir, órgano o unidad administrativa, coma, que puede ser persona física o órgano unipersonal, o persona jurídica u órgano colegiado. ¿Pero por qué? Porque, bueno, ahora vamos a deducir un poquito más adelante que no pueden existir, o sea, que esto no se puede hacer por empresas privadas, por varias cosas que me va a decir, ¿vale? Porque se tiene que aprobar un informe con efectos jurídicos. Si es una empresa privada, no puede hacer un informe de efectos jurídicos. Me va a decir a quién se va a formar para hacer esto, a los funcionarios, con lo cual deducimos que no. Pero veis que en el 15.1 no está muy bien redactado, ¿vale? La mayoría de gente lo interpreta como dice Marcos, que no es que esté diciendo yo que mi interpretación sea mejor de la de Marcos. Lo único que sí estoy diciendo es que de lo que viene luego, no, o sea, se deduce que no se pueden empresas privadas. Si solo tuviésemos el 15.1, no estaría claro del todo. ¿Lo vemos? Entonces, bajo mi punto de vista, está no suficientemente claro. Vale, lo que sí tenemos claro es que tiene que ser externo al órgano que haga la política pública, por lo que ya hemos dicho, ¿no? Y lo dice el 2. Con carácter general, la evaluación de políticas se realizará por un equipo evaluador externo al órgano responsable de la política pública a evaluar. Ahora te dice, no obstante, se podrán constituir equipos mixtos con personas responsables de la planificación y ta. Otra cosa que me parece poco concreta, y no me dices en qué casos, o sea, no me dices en qué casos pueden ser mixtos, porque tú me dices, la regla general, con carácter general, es que sea externo, aunque se pueden crear mixtos, pero no me dices en qué casos puedo crear los mixtos, por tanto, ¿qué los puedo crear? Cuando a mí me dé la gana. Bueno, el caso es que no entiendo que me preguntarán, como mucho, pues tiene que ser, como regla general, externo. Y luego el punto 3 me parece importante porque te dice que el equipo evaluador, todos sus miembros deben aportar una DR, una declaración responsable de cada integrante. ¿Lo veis? Punto 3 al final, aportando la declaración responsable de cada integrante del equipo evaluador. Pues esto me parece importante, me parece preguntable. ¿Vale? Una DR, a ver, que no lo he dicho, pero lo estoy dando a lo mejor por supuesto, una DR indicando que no hay conflicto de intereses y que son independientes y que a quien estoy evaluando no es ni mi familiar, ni tengo relación de ta. Vais a ver cómo en el artículo 16 ya sí que me deja claro que no pueden ser empresas privadas, ¿vale? Porque dice el 16, la agencia estatal nueva, esta, la de evaluación, en colaboración con el INAP, con nuestro INAP, y en su caso, con el Instituto de Estudios Fiscales. ¿Sabéis lo que es el Instituto de Estudios Fiscales? Me parece que al menos lo mencionamos cuando vimos la organización que dependía de la Secretaría de Estado de Hacienda. Bueno, el Instituto de Estudios Fiscales es un órgano de formación, pero específico para temas económicos, para los interventores. Entonces es como el INAP, pero da cursos solo en el ámbito, pues, para economistas del Estado, interventores, etcétera. Entonces te dice, la agencia, o bien con el INAP, o bien con el Instituto de Estudios Fiscales, identificará las competencias necesarias para el desempeño de la función evaluadora y diseñará, aquí viene la clave, planes específicos de formación en materia de evaluación para empleadas y empleados públicos. Por tanto, me está aquí ya hablando de que hay que formar a los empleados y empleadas públicas
para hacer estas evaluaciones. Por tanto, no van a ser las empresas. Código ético. Aquí me da un poco igual, porque estos principios, pues independencia, imparcialidad, objetividad, pues son todos ya eficacia, eficiencia, no hay nada nuevo aquí. Confidencialidad, transparencia, ya se predica todo esto respecto de los funcionarios, con lo cual que me lo pidan aquí, no hemos empezado recursos humanos, pero ya veremos que se pide como código de conducta a los funcionarios, se nos pide todo esto. Por tanto, que me lo pidan ya por duplicado es absurdo. Vale, vamos con el proceso evaluador. Ya hemos visto quién hace la evaluación, equipo evaluador. Ojo que me parece importante lo del equipo evaluador y yo metería alguna preguntita de equipo evaluador. O sea que mucho cuidado. Pues lo de la dedicación responsable, qué obligaciones tiene que tener el equipo evaluador, sus miembros, etc. Vamos a ver el proceso. Y en el 18 yo lo he llamado fases mínimas del proceso de evaluación. Ahora veréis porque os las voy a enumerar. Dice, el proceso de evaluación se desarrolla utilizando una metodología de evaluación y se articula en diferentes fases que contendrán las siguientes. 1. Enumerarlo. 1. Análisis del encargo de evaluación. 2. Diseño de la evaluación. 3. Recopilación y análisis de información. Nos sale aquí una cosa muy importante. Yo lo he llamado el IFE. Informe final de evaluación. IFE. Informe final de evaluación. Y una vez que ya tenemos el informe, porque esta va a ser la finalidad de la evaluación, que va a ser tener finalmente un informe final de evaluación. Y además con ese informe, ¿qué tendré que hacer? Publicarlo, darle difusión. 5. Y difusión y seguimiento de los resultados. A ver, por tanto, las dos últimas son las que me quedaría sí o sí, ¿no? Las primeras, pues podéis decir análisis de datos, recopilar datos, después hacer el informe final y publicar ese informe final. Esas son las fases dándole lógica a esto. Vale, se va comprendiendo. A ver, la primera cuestión aquí es comprenderlo bien, ¿vale? Luego tenéis que repasarlo, pero si no se comprende esto de entrada, no se le encuentra la lógica, pues luego va a costar más. Bueno, ¿cómo se va a iniciar el proceso? Con algo que ya sabemos. Con el encargo de con algo que ya conocemos, que no es nuevo, con el encargo de evaluación. Bueno, me va a decir ahora qué cosas debe contener el encargo de evaluación. Una de ellas ya la sabemos, al menos una. ¿Qué tiene que contener el encargo de evaluación? El presupuesto. El presupuesto, vamos a ver si lo dice ahora, de entre las cosas que, pero debería venir, porque ya me lo ha dicho, pues es una cosa muy importante, seguro que viene. Dice, el proceso de evaluación se inicia con el encargo de evaluación, que se formalizará mediante un documento, indicando el responsable, pero el contenido me viene en el 2. El encargo definirá, y yo lo enumeraría. 1. La gobernanza del proceso, es decir, los organitos. 2. Las obligaciones y responsabilidades de las partes. Hay dos partes, el equipo evaluador por un lado y la administración evaluada por otro. 3. La planificación y los mecanismos. Dice la planificación de la evaluación y los mecanismos de coordinación y seguimiento. Y 4, ¿dónde está entonces lo del dinero? Es que venía en el 1. Bueno, 4. En su caso, la presentación de un informe de progreso. Ahora veremos qué es esto. Vale, es que me lo he saltado. Si veis en el 1 al final, plazo, documento, o sea, cosas que tiene que tener. El órgano responsable, los objetivos, la justificación, el plazo de entrega y el presupuesto de la evaluación.
Diseño de la evaluación. Aquí es un poco reiterativo. Pregunta de examen, ¿qué tendré que tener en cuenta en el diseño de la evaluación? El principio de inclusión. Vale, muy bien, pero eso ya ¿dónde se metió? Se metió en un documentito que tiene un nombre. El informe general, ¿no? No hay nada que se llame informe general que hayamos visto aquí. Evaluabilidad. De evaluabilidad. El informe de evaluabilidad que se hacía al principio, ¿os acordáis? Y que tiene que tener en cuenta el principio de inclusión que dice Eva, ¿vale? Bueno, pues dice, en la fase de diseño de evaluación se delimitará el alcance, la metodología, y me voy al punto 3. Y dice, constituyen, porque esto va a tener un nombrecito, ¿vale? Al lado del punto 3 le pones el nombre ahora que yo os diga. Dice, constituyen los elementos de evaluación. 1, las preguntas y criterios de evaluación. 2, los indicadores de evaluación, se refiere. 3, las fuentes de evaluación. Y 4, la tipología. Y a esto se le llama matriz de evaluación. Dice, estos elementos se recogerán en una matriz de evaluación. El punto 21, o sea, el artículo 21, perdón, me importa poco porque me va a decir algo que ya conocemos. Dice, acceso e intercambio de información, de datos personales. Pues, ¿qué me va a decir? Pues que los datos personales que pone el punto 3 se deberán recoger de conformidad con el reglamento de protección de datos y la ley de protección de datos. No lo miréis, pero ¿cómo se llama el reglamento de protección de datos? Reglamento 2016 barra 679. 679. Muy bien. Y luego la ley orgánica. Ley orgánica 3/2018 de protección de datos. Muy bien. Ley orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. Esto lo habéis visto, ¿no? No sé, ¿con quién habéis visto esto al final? ¿Con Gonzalo o con quién? ¿O con Gonzalo. Dani? ¿Con Gonzalo? ¿O con Dani? Sí, nos hizo una introducción Dani y luego lo vimos con Gonzalo. Vale. ¿Qué hace la ley orgánica 3/2018 respecto al reglamento 2016-679? Lo desarrolla. Lo No, o sea, desarrolla. no lo transpone. No. O sea, te iba a decir, no me digáis que lo transpone. No, que es muy distinto, ¿eh? ¿Los reglamentos se transponen? No. No, solo se transponen las directivas. Por tanto, lo habías dicho bien, pero luego No, lo has que te he dicho estropeado. que no lo transpone. Vale. Es por eso. Había entendido que lo transpone. No lo transpone exactamente, lo desarrolla. De hecho, si no existiese la ley orgánica 3/2018, ¿el reglamento se aplicaría directamente? Sí, de hecho se ha estado aplicando. ¿Vale? Se ha estado aplicando. Por tanto, vale. Pues vamos con algo que me parece muy importante, que es el IFE, que yo le llamo IFE, el 22. Informe final de evaluación. Y si lo ponéis ahí en el enunciadito, yo he puesto aquí el IFE más, porque siempre va a ir acompañado, ahora lo veremos, de un resumen ejecutivo. ¿Sabemos lo que es un resumen ejecutivo de algo? Bueno, pues un resumen ejecutivo, como su nombre indica, es de un documento técnico, un resumen en palabras un poco entendibles. No sé si habéis visto estos artículos científicos o de revistas tal que tienen un abstract en inglés antes. O sea, en los artículos tienen en inglés un resumencito, te pone abstract y te pone en inglés de qué va, y luego ya en español el artículo, porque bastante extenso. Entonces, en ese abstract, ese resumen,
te dice en pocas palabras lo que contiene ese artículo para ver si me interesa leérmelo o no. Bueno, pues aquí me va a decir lo mismo, que esto, ahora veremos qué es esto del resumen ejecutivo. Dice, el equipo evaluador redactará un informe comprensivo de todo. Es un informe final que recoja todo lo que hemos evaluado. Dice, recogerá al menos, me salen 5 cositas, las enumeráis. Recogerá al menos, 1, la información referente al equipo evaluador y al órgano responsable. 2, la descripción del encargo y la política pública evaluada. 3, el enfoque y la metodología de evaluación. 4, los resultados del análisis. Y 5, conclusiones y recomendaciones. Dice, y se presentará en un informe de evaluación acompañado por un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo contendrá la información suficiente con lenguaje claro para su comprensión por parte de la ciudadanía. Entonces, claro, si tú publicas un informe final de 500 páginas con cuestiones técnicas, la ciudadanía eso, pues es que le da igual y aunque se lo quiera leer, pues no se entera. Entonces, un resumencito ejecutivo, pues te vendrá en una hojita, en una página o en media página, las conclusiones tal y con un lenguaje, como aquí te dice, claro, ¿vale? Destinado a la ciudadanía. En el punto 4 me hace otro spoiler. Dice el informe final. Bueno, ¿dónde creéis que se publicará el informe final? ¿Dónde se publica todo? No, aparte del BOE, digo, todo lo que haya que dar. ¿Portal de transparencia? Portal de transparencia. Por tanto, sí, pero no solo. El IFE será publicado en el plazo de un mes desde su recepción en el portal temático de evaluación. ¿Y esto qué es del portal temático? ¿Qué es? Pues nada. Ahora veremos más adelante qué es, pero ya nos lo adelanta. Dice, portal temático de evaluación de políticas públicas, sin perjuicio de que también se publique en el portal de transparencia, por supuesto, el portal de transparencia. Bueno, pues vamos a ver que el portal temático va a ser como una especie de portal de transparencia, pero temático solo para esto, para políticas públicas. ¿Quién creéis que gestionará el portal temático? Bueno, pregunta de examen. ¿Quién gestiona el portal de transparencia? Es una pregunta típica. ¿Quién gestiona el portal de transparencia? Del tema Creo que es este. Hacienda. Pero Bueno, un poco más de concreción. Las GAD. Las GAT no. No, La Subsecretaría de Hacienda y Función Pública. no. la de gobernanza. A ver, ¿gobernanza? ¿Qué gobernanza? La Pero Secretaría ¿gobernanza General, qué? ¿no? No. No, sí. Tenéis un cacao maravillado. Dirección General de Gobernanza Pública, que depende de la Secretaría de Estado de Función Pública. ¿Cuántas direcciones generales tiene la Secretaría de Estado de Función Pública? Tiene 3. Vamos, 2 y una con rango de dirección general. Tiene la Dirección General de Función Pública, la Dirección General de Gobernanza Pública y la Oficina de Conflicto de Intereses con rango de Dirección General. ¿Vale? Bueno, pues de estas 3, la oficina. Esto es una pregunta típica, ¿eh? En ese tema de transparencia. Pues es una pregunta típica. ¿Quién gestiona? Lo han hecho varias veces. El portal de transparencia. La Dirección General de Gobernanza Pública. Bueno, pues aquí puede ser igual que también me pregunten quién gestiona el portal temático. Pues va a ser fácil. La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Me lo va a decir más adelante. Pero... Vale, ¿quién creéis que va a formular el modelo de cómo hacer el IFE, el informe final? La agencia también, lo dice el 5. La Agencia Estatal de Evaluación elaborará una metodología que incluirá los estándares de calidad y reglas de formalización para la elaboración del IFE.
Capítulo quinto. Ya queda poco. A ver, os estoy dando esto tan así mascadito porque es que de vuestro examen una pregunta corta va a ser de esto, ¿eh? Aparte de las preguntas de test que hagan, una pregunta corta, me juego el brazo izquierdo a que cae una pregunta corta de aquí. Vamos, con seguridad. ¿Vale? O sea que, por favor, por eso lo estoy dando tan despacito y demás. Vale. ¿Para qué quiero yo esta información? La del informe final y demás. Para cuando luego tenga que tomar decisiones, ¿verdad? Tener en cuenta esto, lo que hemos hecho mal, tenerlo en cuenta, lo que hemos hecho bien. Incorporación de los resultados de la evaluación a la toma de decisiones, capítulo quinto. Bueno, pues os voy a decir aquí otra preguntita que puede ser. Dice, a los efectos de promover la incorporación de los resultados de la evaluación en el proceso de toma de decisiones, el órgano responsable de la política pública objeto de evaluación elaborará a partir del IFE un informe de resultados en el plazo de 2 meses desde la publicación del IFE. Aquí está la otra preguntita de test. Pregunta de examen. ¿Quién hace el informe de resultados? ¿El equipo evaluador o el equipo evaluado? ¿Qué he preguntado? ¿El IFE o el de resultados? A ver, reformulo la pregunta, bueno, eso ya lo que he preguntado. ¿Quién hace el informe de resultados? ¿El equipo evaluador o el equipo evaluado? El evaluado, ¿no? ¿Y el informe final? ¿Y el IFE? El equipo evaluador. Bueno, pues mucho cuidado con esto, ¿eh? ¿En cuánto hay que publicar el IFE? En el portal temático. En un mes. En un mes. ¿Y en cuánto hay que elaborar el informe de resultados? En 2 meses desde que se publique el IFE en el portal temático. ¿Vemos? Concatenamos las cosas. Dicho de otra forma, el IFE, el equipo evaluador, te recomienda qué hacer. Pues mira, has hecho esto bien, esto mal. Y el informe de resultados es las conclusiones que saca el equipo asumiendo esas conclusiones. Pues mira, pues sí, pues voy a corregir esto para la próxima vez. De esto que me han dicho, pues no le voy a hacer ni caso. De aquí, pues no estoy de acuerdo con esto que me dicen. De aquí sí estoy de acuerdo. Eso sería el informe de resultados. Lo dice el 2. El informe de resultados indicará las medidas que se van a adoptar en relación con las recomendaciones que el IFE haga, que el equipo evaluador haga. 3. ¿Os acordáis que ya me han hecho spoiler antes con las UCE, unidades de coordinación y evaluación? ¿Vale? Que van a ser, ya intuimos, que van a ser como las UITs y demás, una por cada ministerio. Bueno, pues me dice en el punto 3 que estas unidades, estas UCEs, son las encargadas del seguimiento de los resultados y demás. Es decir, ¿quién va a estar vigilando que se publique el IFE en un mes? ¿Quién va a estar vigilando que se hagan informes de resultados a los 2 meses de tal? Pues estas unidades de coordinación. Vale, ya terminando. Título tercero, marco institucional, 2 partes. Instrumentos de organización y segunda parte, organitos. Vamos con la planificación. Ojo, aquí tenemos 2 instrumentos en el 24 muy importantes. El 24 va a ser un plan cuatrienal cada 4 años y el 25 un plan departamental cada 2. Dice en el 24, con carácter cuatrienal, el Consejo de Ministros aprobará y publicará. Mira, aquí sí que me gusta que pongan aquí las cosas, ¿veis? Aquí dice, a propuesta de la persona titular del ministerio competente en materia de función pública. Esto siempre es mejor que no poner el ministerio de tal, porque luego cambia el ministerio de tal y tenemos que estar suponiendo, elucubrando qué ministerio es. Entonces, que lo pongan así está muy bien.
A propuesta, hoy, ¿quién sería? Pues la ministra de Hacienda y Función Pública. Un plan de evaluaciones estratégicas elaborado por la agencia estatal. 3 cosas aquí a tener en cuenta. O sea, 3 cosas respecto de los sujetos. 1, lo elabora la agencia. 2, lo propone el Ministerio de Función Pública. Y 3, lo aprueba el Consejo de Ministros. Me voy hasta el 25, lo que hay en el resto del 24 me importa poco. Te dice que tiene que haber un Real Decreto que luego regule el procedimiento, tal. Eso me importa poco. Vamos con, por tanto, plan de evaluación estratégico solo habrá uno para todos los ministerios, pero el 25 me dice que por cada ministerio tiene que haber uno con carácter bienal, que no bianual, ¿eh? Cuidado que luego nos ponen esto caemos bianual, no. Bianual es 2 veces al año. Bienal cada 2 años. Con carácter bienal, cada departamento elaborará un plan de evaluación departamental. Por tanto, el general cada 4, el departamental cada 2. Y me voy al punto 3, que es lo mismo. O sea, lo mismo que antes vimos quiénes eran los sujetos. El plan de evaluación departamental se presentará, otro spoiler, a la Comisión Superior de Evaluación. ¿Quién es la Comisión Superior de Evaluación? ¿A que no nos conocéis alguna comisión superior a día de hoy? No, solo hay una que la vamos a ver en personal, que se llama Comisión Superior de Personal. Pero esta es nueva, Comisión Superior de Evaluación. Bueno, pues dice, se presenta a la Comisión Superior de Evaluación con carácter previo a su aprobación por parte de la agencia estatal. ¿Vale? Por tanto, pregunta de examen, ¿quién aprueba el plan departamental? El Consejo de Ministros, ¿no? Oye, la Comisión Superior. Tampoco. La agencia. La agencia estatal. Con informe preceptivo de quién, antes de su aprobación. Tienen que tener informe preceptivo de quién. De la Comisión Superior de Evaluación. ¿Lo vemos? Aquí no es el Consejo de Ministros, aquí es la agencia estatal lo evalúa, perdón, lo aprueba, luego dice el seguimiento también lo lleva a la agencia, pero vamos, lo que me interesa es que lo aprueba la agencia, previo sometimiento, previo informe preceptivo, como queréis ponerlo, de la Comisión Superior de Evaluación. Pregunta de examen. ¿Qué tipo de evaluaciones son obligatorias en función del tiempo? Según el momento temporal de la evaluación. Obligatorias. Ex antes y ex post. ¿Cuándo? Siempre. Ex ante y ex post siempre. Y luego, intermedias. Si dura más de 4 o más, ¿no? Muy bien. Bueno, pues aquí lo dice otra vez, en el 26. Cada ministerio asegurará la realización de una evaluación ex ante y una evaluación ex post. Esto siempre. Y si me voy al 4, me dicen el 4. También se preverá una evaluación intermedia de las políticas públicas del apartado 1 que tengan una duración estimada de ejecución de 4 o más años. ¿Vale? Si tienen una duración, ¿lo veis? 2 veces no sale. Esto es preguntable, ¿eh? Y por último, ya sí que sí, los organitos, la gobernanza, esos que me ha ido mencionando antes, pues ahora vamos a ver. Y empezamos por las UCE, las unidades de coordinación de evaluación. ¿Qué pasaba con las unidades de igualdad? ¿Habéis visto las unidades de igualdad en el tema 14? ¿Habéis visto las unidades de igualdad? No, ¿por qué no? ¿Cuál es el plan de igualdad que hay en la AGE ahora mismo? El TERS.
El tercer plan de igualdad. ¿Y qué dice la Ley de Igualdad, la Ley Orgánica 3/2007 sobre las unidades de igualdad en la AGE? Es lo de que habrá una por cada ministerio. Habrá una por cada ministerio, pero ¿qué dice la ley? ¿Dice que se creará o que se encomendará? A mí me suena que se encomendará. Muy bien. La diferencia entre encomendar y crear es que si te dice crear hay que crear lo nuevo, si te dice encomendará a un órgano que ya existe, pues es que a una dirección general tendrá a la vez la consideración de unidad de igualdad. ¿Lo vemos la diferencia? Aquí pasa igual. Fijaos cómo lo dice. En cada departamento ministerial se encomendará, ¿vale? No se creará, se encomendará a uno de sus órganos que ya existan las funciones de coordinación y seguimiento de la actividad en materia de evaluación. Si queréis poner ahí, igual que las unidades de igualdad. Y en el punto 2 dice, además, dicho órgano tendrá la consideración de UCE y actuará como interlocutor con la agencia estatal. Pues aquí te lo pueden decir. ¿Quién es el enlace en cada ministerio con la agencia estatal? La UCE. Vale. El 28 es la que acabamos de mencionar, Comisión Superior de Evaluación, que no está quedado todavía. Dice, mediante Real Decreto se creará la Comisión Superior de Evaluación como órgano colegiado de coordinación, cooperación, participación. Participación, ¿en virtud de qué principio? De inclusión. De inclusión, muy bien. Bueno, si queréis enumerarlo, no hace falta que lo sepáis así y tal, pero bueno, en el punto 2, las funciones de la Comisión Superior de Evaluación son 1, impulsar y extender la cultura de evaluación. 2, promover la formación en materia de evaluación, claro está. 3, informar sobre, esto ya lo sabemos, informar sobre la propuesta del plan de evaluación. ¿Os acordáis que lo hemos visto antes? Y 4, participar en la estrategia para reforzar, bueno, esto me importa menos. Y vamos con la agencia estatal de evaluación, pues como organismo público. Ya sabéis que organismos públicos son organismos autónomos, EPEs y agencias, por tanto es un organismo público, con patrimonio, Tenéis aquí un listadito de fines más genéricos que me dan un poco igual, porque me interesa más el punto 3, que veis que tenemos de la letra A a la O, pero yo no son todas igual de importantes. Yo marcaría como importantes las siguientes. La A me da igual, la B es muy importante. B, y esto nos ha salido. Definición de indicadores generales, ¿cómo llamábamos a esto? Los SIC. Sistema de indicadores comunes, ¿os acordáis? C, bueno, lo vuelvo a decir aquí en la letra C. Diseño y gestión y seguimiento del SIC, del artículo 14. D, elaboración de la propuesta del plan de evaluaciones estratégicas del gobierno. ¿Esto cada cuánto se aprobaba este plan? Cada 4 años, muy bien. CDE, la aprobación de los planes de evaluación departamentales. ¿Cada cuánto se aprueban los planes departamentales? Cada 2 años. La realización del informe de evaluabilidad. Vemos que son todo lo que hemos dicho ya, por eso lo recalco. La letra G me hace otro spoiler. ¿Hemos hablado hasta ahora en algún momento de la memoria del Estado General? No, pues ahora veremos que elabora la memoria, la MEGI, ¿vale? Que MEGIE la he llamado yo. Memoria del Estado. Bueno, es el artículo 30. Memoria del Estado General de la Institucionalización. ¿Veis? Si queréis MEGIE, para acordaros, no para que lo pongáis en examen. MEGIE, Memoria del Estado General de la Institucionalización de la Evaluación. Y me voy a la letra N, actualización del portal temático. Mira lo que se pregunta. Ah, bueno, no, esto es lo que no os pregunté esto. ¿Qué os pregunté antes?
que quién gestionaba, ¿no? El portal temático. Bueno, pues viene en el 32.2. La gestión y el mantenimiento del portal corresponde a la agencia estatal. Bueno, que es lo que... Pero aquí no. Aquí en la letra N, la actualización del portal temático de evaluación y políticas públicas. Bueno, sí tiene relación con lo anterior, con esto que acabo de decir. ¿De quién depende la agencia estatal? Pues aquí lo dice, de la Secretaría de Estado de Función Pública, como no podía ser de otra manera. Ya está todo ahí juntito. A ver, decirme dos supuestos que son como la Mejie. Dice, la agencia presentará en el último trimestre de cada año una memoria a las Cortes Generales. ¿Qué otros dos supuestos conocéis donde se presentará también en el último trimestre un informe a las Cortes? ¿En qué dos casos conocéis? Uno seguro, otro no sé si lo habéis visto o no, pero uno seguro. Uno la MAIN y otro de la IREF. No. Estamos hablando de informe anual a las Cortes. La MAIN no es para las Cortes Generales, ni es anual. La MAIN es con cada normita. Y luego lo otro que ¿El has dicho, consejo? el de la IREF tampoco, porque el de la IREF va para el Ministerio de Hacienda, no sé qué. A ver, El defensor del pueblo. Pero... muy bien. Uno es el defensor del pueblo, que tiene que hacer la Defensoría del Pueblo un informe anual a las Cortes todos los años, ¿os acordáis? Un informe anual. Pero la ley especificaba que era en el último trimestre. No, pero era anualmente. Vale, eso. Anualmente. ¿Y el otro? Julián, perdona un pequeño inciso. Sí. Es que tenía esta pregunta para una tutoría. ¿Es la comisión mixta del Congreso Sí, y Senado? comisión mixta del Congreso de los diputados y senadores. La Sí. presenta ante la comisión mixta, no ante Eso las es. Cortes. Vale, vale. Y es la que lo evalúa también, exactamente, Felipe. Ok, gracias. A ti. Y otra, que eso no sé si la habéis visto. El informe anual que presenta el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales diciendo, bueno, me parece que lo vimos, no lo vimos esto lo veréis con Nuria si no lo habéis visto, pero también pasa esto en la Unión Europea. ¿Quién elabora el presupuesto de la Unión? ¿Quién lo propone? A ver, Eva, ¿quién lo elabora? Lo has dicho, Eva. ¿Quién lo elabora? La comisión, perdón, que me saqué la había ¿Quién dicho. lo propone? No tengan miedo. ¿Quién propone el presupuesto? Pili. La comisión. La comisión. Claro. ¿Quién lo Pero aprueba? una pregunta. ¿Quién lo elabora no es el Consejo de Parlamento? No, la elaboración es la comisión. Lo aprueban, perdón, claro. Lo elabora y lo propone la comisión. Eso lo es. aprueba El Consejo de Parlamento. Consejo del Parlamento. ¿Quién se lo gasta? ¿Quién lo ejecuta? La comisión. La comisión. ¿Quién lo Y fiscaliza? evalúa el Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas. Y luego le dice a los que lo han aprobado, al Parlamento y al Consejo, si la comisión le ha hecho caso o no le ha hecho caso, ¿no? En España exactamente igual, exactamente igual. Elabora la ley de presupuestos el gobierno. ¿Cómo se llama? Lo propone el gobierno. Lo aprueba el Congreso y el Senado. Lo ejecuta el gobierno. Y después el Tribunal de Cuentas español le dice a las Cortes si le ha hecho caso, o en esto sí te ha hecho caso, en esto no te ha hecho caso. Pues ese informe es el que se presenta anualmente a las Cortes. ¿Eso es la de la Cuenta General del Estado? Muy bien, muy vale. bien, Pili. Eso se llama la Cuenta General del Estado. Igual que aquí se llama la Memoria del Estado General, vamos, por buscarlo un poco. La otra se llama Cuenta General del Estado. Exactamente, Pili. Lo veréis con Nuria, esto. Bueno, y luego se creará otro organito, el Consejo General de Evaluación. Nada, todos los que se llamen consejo o consejo general o qué tipo de órgano va a ser. Consultivo.
como órgano colegiado de naturaleza participativa y carácter consultivo. ¿Cuál es el equivalente en política exterior? ¿Cuál La es el Comisión supremo, Económica y Social, ¿no? Y el Comisión de las Regiones. órgano consultivo de política exterior? Habéis visto el tema de política exterior conmigo, ¿no? De la Ley de Acción y Servicio Exterior. Sí, que tenía un consejo ejecutivo. Exactamente, dentro de lo que pregunto tenía un consejo ejecutivo. El CPE, el Consejo de Política Exterior, y que tenía un consejo ejecutivo de política exterior, ¿os acordáis? Dentro del CPE. Bueno, y por último, el portal temático de evaluación, para facilitar el intercambio de información y fomentar la difusión. Se creará un portal temático. La gestión y el mantenimiento corresponderá a la Agencia Estatal de Evaluación. Bueno, yo no sé por qué lo han puesto. ¿Os acordáis que teníamos un ámbito, bueno, disposiciones? Y ya terminamos, hacemos el descanso. Yo no sé por qué no lo han puesto en artículo 3, cuando metieron las exclusiones, lo podían haber metido, pero bueno, no lo han metido en la disposición adicional cuarta, que es que todo lo que tenga que ver con evaluación de las Fuerzas Armadas también está excluido. Entonces, ¿qué está excluido? Todo lo que sea que tenga que evaluarlo el Tribunal de Cuentas, la IGAE, la IREF y las Fuerzas Armadas tienen sus propias normas de evaluación específica. La MAIN, aquí hace alusión a la MAIN y te dice que la agencia estatal colaborará con los ministerios para actualizar, para ver qué cositas hay que meter en la MAIN. Que, por tanto, se tendrá que modificar qué Real Decreto. Se tendrá que modificar qué Real Decreto, que es el que regula la MAIN. Creo que es el 951 2000. Casi. 931 931 barra 2017, por el que se regula la MAIN. Reguline, las preguntas que os hago. Estoy haciendo las mismas preguntas en todos los grupos, dando esto. Y reguline, estas preguntas no me las fallan, no me las suelen fallar. Es raro, que me fallen estas preguntas de cosas muy básicas. Esto de mecanismo rural de garantía no tengo ni idea qué pinta aquí, pero no tiene nada, o sea, no pintan aquí nada, pero será que esto, pues, tenían que hacer algo, o sea, meterlo o transponerlo seguro y lo han metido aquí por meter, pero no tiene nada que ver con lo nuestro. Sí me parece importante la disposición transitoria única. ¿Sabemos lo que es el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas? Lo que hoy tenemos, que depende de la Secretaría de Estado de Función Pública. Entonces, obviamente, con la agencia este instituto desaparece. Pero fijaos lo que dice, que hasta que se cree la agencia, todo lo que dice esta ley que le corresponde a la agencia, lo va a hacer el instituto. Dice, hasta la entrada en funcionamiento efectivo de la Agencia Estatal de Evaluación, el actual instituto, ojo, este instituto, si queréis ponerlo ahí, aunque ya le queda poco de vida, pero cuando os examinéis probablemente todavía siga existiendo, porque ahora veremos que hay 6 meses. No es una entidad del SPI, es un órgano. O sea, no tiene personalidad jurídica propia ni nada de esto. Es simplemente un órgano. Sabemos la diferencia entre una entidad de derecho público y un órgano, ¿verdad? Un órgano no tiene personalidad jurídica, simplemente es un órgano dentro de la Secretaría de Estado y además tiene rango de subdirección general. Bueno, pues hasta que exista la agencia, asume las competencias este instituto. Luego desaparece. ¿Y cuándo debe estar la agencia? Pues fijaos lo que dice la disposición final primera. En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta ley,
deberá procederse a la aprobación de los estatutos de la agencia. Vale, ¿y cuándo dice de entrar en vigor? ¿Y cuándo entró en vigor? Pues la disposición final tercera dice: esta ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE. Luego, pregunta de examen. ¿Cuál es el último día en que deberá estar creada la agencia estatal? Día exacto. ¿Cuál es el último día? 21 de junio. 21 de junio, dice Felipe. Bueno, no he visto si es fin de semana o... Da igual si es fin de semana o no. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Es el 20, ¿no? No el 21. Oh. El 20, el 21. ¿En qué estáis de acuerdo? Ah, no, dice 21 de diciembre. El 21 de diciembre, ¿qué fecha es esa? Es cuando entra en vigor, ¿no? No, el 21 de diciembre no entra en vigor. Al día siguiente de la publicación en el Eso BOE. sí, al día siguiente. No, Entonces, sería el 22. Eso sí. Sería el 22. Sería el Vale. 22 de fecha a fecha, pues sería el 22 de junio, el último día, ¿vale? Porque si el primer día es el 22, día siguiente de su publicación, pues de fecha a fecha, del 22 de enero al del 22 de diciembre, perdón, 22 de diciembre al 22 de junio. Estoy bien, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sí, 22 de junio. 22 del 6. Vale. ¿Dudas?